El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. A esta hora ya estamos en comunicación con el señor Julio César Bazán Figueroa. Él es presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú, la CUT, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Julio César? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días y un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Después de tiempo que nos volvemos a comunicar a través de los medios de comunicación. ¿Cómo estás? Efectivamente, es una oportunidad muy interesante. Bueno, tenemos un gobierno que ganó las elecciones con la bandera de la izquierda, histórico, lógicamente. Se generó mucha expectativa en lo que debe ser este gobierno para gobernar el país. Sin embargo, más que una ilusión, hay desilusiones. ¿Cómo ven en el aspecto laboral la Central Unitaria de Trabajadores del Perú, la CUT? Bueno, en realidad tenemos todavía apenas 30 días de gestión del gobierno. Sin embargo, creo que han cometido varios errores, sobre todo en la lectura de los resultados obtenidos, que no se ha concretado en la composición del gabinete, ¿no? Entonces, el presidente hizo un discurso el 28 de julio con una determinada orientación y el gabinete como que no respondió a esas líneas de acción. Sin embargo, creo que efectivamente la esperanza del cambio todavía sigue latente y estamos empeñados en procurar que se realicen las rectificaciones que sean necesarias para que esta esperanza no se pierda y haya una verdadera fidelidad al resultado electoral, ¿no? Ahora, lo que se critica es el desgobierno. Ese es uno de los temas centrales. No sabemos hacia dónde vamos. O nos vamos a mejorar las condiciones de vida del pueblo peruano. En el sector laboral, el problema del desempleo, que vamos a tocarlo ahorita contigo, ha aumentado. Se están cerrando muchas empresas y que de repente ya no se puede estar pues solamente responsabilizando al COVID, ¿no? Sino ya responde a una política empresarial que se está dando en nuestro país. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo creo que lo que hoy estamos viviendo ciertamente es la expresión clara de lo que se ha venido acumulando en estos años de vigencia neoliberal. Por un lado, el aprovechamiento permanente y constante de las empresas de cualquier circunstancia para lograr explotar verdaderamente a los trabajadores con mecanismos de inseguridad laboral enormes, con abusos de pérdida de los puestos de trabajo, de las relaciones laborales, etcétera. Y en ese sentido, hay fuertes presiones para que el gobierno pues continúe con esas políticas y de alguna manera por las deficiencias que los perfiles de los ministros tienen, están dando resultados a favor de esta clase de empresariado que tenemos. Y evidentemente la acción de los trabajadores y de la ciudadanía
debería o encaminarse a que este gobierno verdaderamente asuma los compromisos que ha adquirido en el proceso electoral. Sin embargo, tiene que hacerlo también tomando en cuenta la expresión concreta de que el resultado electoral expresa que para gobernar para todos se necesita obviamente un esfuerzo de concertación y de alianzas sociales que este gobierno no está haciendo. Este gobierno, como todos los demás, está empeñado en resolver sus temáticas mediante el diálogo político, mas no está dándole valor al diálogo social. Y la verdad es que la derecha está disputándole la base social al gobierno, y nosotros consideramos que el gobierno se está equivocando y tiene que retomar el cauce de fortalecimiento del diálogo social, donde se pueda concertar un pacto económico-social que deje gobernar al país en base a un pacto económico-social, pues porque los empresarios y los trabajadores y las organizaciones sociales tenemos que definir en base a las propuestas electorales un mínimo de acuerdo para garantizar obviamente el crecimiento empresarial y también la vigencia plena de los derechos de los trabajadores, y conseguir entonces que la economía funcione a favor de la gente y no solamente para beneficiar a las grandes capitales, que ha sido en estos años la marca, ¿no? Quería preguntarte algo muy particular. Tú provienes de la base telefónica, de las telecomunicaciones. Ahora último he visto que muchos usuarios, clientes de Telefónica se están quejando porque se va el internet, se va la señal del cable, no hacen mantenimiento adecuado por las responsabilidades, quejas, y parecería pues de que también está un poco a la deriva. ¿Qué es lo que está pasando ahí en Telefónica? ¿Se concretizó? ¿Anunciaron que se iban a retirar del país? ¿Qué nos puedes dar como explicación sobre este tema? Bueno, en el sector de telecomunicaciones hay mucho que decir y lo que realmente está pasando, ¿no? En primer lugar, estamos aquí frente a 4 grandes operadoras multinacionales que se organizan al interior de nuestro país utilizando las nuevas formas de organización del trabajo que a nivel global se vienen dando, es decir, mediante la tercerización y mediante la autonomización de los trabajos, están organizándose en lo que se conoce como redes de suministro, implementando las actividades de prestación de los servicios de telecomunicaciones a través de empresas terceras que tienen como característica la inseguridad en el empleo, remuneraciones sumamente bajas y mucho abuso y hostilización a los trabajadores. Entonces, esos son los trabajadores que realmente están haciendo la operación en las diferentes redes de las telecomunicaciones en nuestro país. Como consecuencia tenemos que evidentemente no hay la calidad ni la continuidad de las prestaciones de señales. Y entonces las empresas están priorizando la renta, están priorizando costos, reducción de costos, con lo cual están dejando abandonados todos los equipamientos y las redes a nivel nacional, y la conectividad evidentemente es baja. Además que Telefónica en particular está organizándose a nivel global de una manera distinta también, y que para la Telefónica
global Telefónica del Perú no cuenta como sus prioridades y hoy se está manejando desde México las operaciones de Argentina, Chile, Perú, Ecuador y el propio México, y están haciendo todas las cosas de reducción de activos para, al parecer, deshacerse de la infraestructura de telecomunicaciones que el Perú le ha costado mucho construir, ¿no? Prácticamente Y los trabajadores teleconferencia están dirigiendo desde su módulo todos los países latinos. Efectivamente, la Telefónica a nivel global ha determinado claramente que solo va a realizar inversiones en Reino Unido, en Europa y en Brasil. Todas las demás operaciones prácticamente no harán inversiones y le van a tratar de sacar el jugo y a la espera de que alguien quiera comprarlas. Quiero cambiarte el tema, Julio César. Sí. Con lo cual, la ciudadanía tiene problemas porque hoy es muy importante contar con la conectividad necesaria, y el Estado también está siendo burlado porque su contrato de concesión que firmaron en su momento no se están cumpliendo como debería ser. Correcto. Julio César Bazán Figueroa es un experimentado dirigente sindical. Lo conozco desde hace muchos años. Y me imagino que a lo largo de estos años has tenido la posibilidad de dialogar con los presidentes de turno, pero también con los ministros de trabajo, de las diferentes opciones políticas que han venido gobernando en los últimos 30 años nuestro país, o 40 años nuestro país. Sin embargo, hay un caso que podríamos decir inédito, ¿no? Y es el caso del ministro cuestionado Iber Maraví, quien presenta su renuncia. El presidente del Consejo de Ministros le acepta la renuncia y después dice, no me voy, pues, ¿no? ¿Se ha dado algún caso en la experiencia que tú tienes como dirigente sindical estos hechos? Mira, compañero, en realidad hay cosas muy inéditas en este periodo. Primero, tenemos que tomar en cuenta que después de 200 años en este país, han sido las provincias las que han puesto el presidente, no ha sido Lima, en primer lugar. En segundo lugar, por primera vez en 200 años, es un campesino, un rondero, un profesor rural que llega al gobierno. También hay que tomar en cuenta que después de 200 años, por primera vez en el Perú, un sindicalista llega a ser presidente. Entonces, en esas condiciones, en esas características, hay un trauma enorme de la clase dominante de siempre, porque verdaderamente sienten que están a punto de perder, si esto se consolida, el poder que siempre han tenido. Y en el caso del gobierno, del gabinete, evidentemente todas estas características y la forma como llegó el señor presidente, pues ha arrojado un gabinete bastante complicado. Ciertamente desde el primer ministro hasta el propio ministro de Trabajo pues tienen dificultades. Sin embargo, mira, yo quiero ser bastante cauto. Yo soy muy crítico por la manera como se compuso este gabinete y por las personas que están ahí colocadas. Obviamente nadie me hace caso, pero soy un crítico firme porque no responde a un pacto económico y social que debería gobernar. Pero en el tema de la satanización a los personajes, estoy reflexionando profundamente, porque ciertamente
en la época del 80, 90, etcétera, a todo sindicalista se le consideraba terruco, a todo estudiante se le consideraba terruco, y los atestados policiales siempre han sido así. Nosotros hemos hecho 5 huelgas en esos tiempos, y estamos denunciados en la policía por alterar el orden público y por haber cometido no sé qué y no sé cuánto. Y eso, entonces, considero que no puede ser un argumento de peso para que verdaderamente se descalifique realmente y se le ligue a un personaje cualquiera de ser terrorista. Necesitamos, evidentemente, pruebas de otro tipo que verdaderamente justifiquen este terruqueo, porque señor Maraví, el actual ministro, ciertamente es sindicalista, y como sindicalista podría haber estado acusado de todo este tipo de cosas sin necesidad de ser terrorista. Entonces, claro, yo tengo ahí mis dudas, y la verdad es que hay que ir a ponerse firmes, porque no se puede desde los medios de comunicación, y ni de la derecha, peor aún, simple y llanamente permitirse el descalificar o tratar de eliminar de la acción nacional por este tipo de acciones, ¿no? Claro, pero por ejemplo, cuando hablamos de Julio César Bazán Figueroa, hablamos de un dirigente sindical que tiene formación de izquierda, eso no hay discusión. Y el magisterio, cuando se refieren a Iber Maraví, maestro formado en la fila del SUTE, la gente que lo conoce en el magisterio sabe su vinculación a Movadep. Ahora, ese es un tema que lógicamente entra en el debate, porque hay que tener en cuenta también, Julio César, que Patria Libre es una alianza política, no es el señor Cerrón, pues que controla o domina todo. Inclusive Juntos por el Perú también se ha acercado a través de sus propuestas económicas, etcétera, ¿no? O sea, el deslinde ideológico o el deslinde político no debe mezclarse, ¿no?, con el gobierno, o sea, con el acto de gobernar, que esa es nuestra mayor preocupación, ¿no? Es cierto lo que tú menciones, los acontecimientos históricos que ha significado el triunfo de la izquierda, que sea un maestro, que sea un rondero, etcétera, pero también puede convertirse en un acto histórico que al final de cuentas no se haga nada, pues, que se fracase, ¿no? Y creo que nadie quiere eso, ni la derecha ni la izquierda, salvo pues gente aventurera que existe, ¿no? Porque estamos verdaderamente en una crisis. Y ahí viene la pregunta, la situación laboral del país. ¿Cómo observa la CUT este problema laboral del país, el tema de la desocupación? Ya, sí, efectivamente, nosotros tenemos enorme preocupación porque el gobierno, lógicamente, sea un gobierno que implemente cambios y dé las garantías y la estabilidad que el Perú necesita, y nosotros consideramos que sería una derrota tremenda el que haya un fracaso en este gobierno. Y desde los gremios nosotros estamos haciendo llegar todas estas opiniones. Desgraciadamente hay una práctica, yo diría bastante sectaria, porque en realidad se está dando privilegio a determinados gremios, a determinadas relaciones, pero diálogo social con las centrales sindicales, por ejemplo, que las conocemos, no se está procesando, no se está desarrollando realmente, ¿no? Y más bien se está buscando que establecer contactos al interior de las centrales
a través de organizaciones sindicales para desarrollar, sabe Dios qué. Y ahí entrismo, lo que se le denomina el entrismo. Efectivamente. Muy bien. Y lógicamente, esto está teniendo, como te digo, un impacto en la gestión del gobierno. Y en el tema laboral, ciertamente no vemos ninguna perspectiva de salir del hoyo en que estamos, porque lo que hoy tenemos no es culpa de este gobierno, hay que ser sinceros. Lo que hoy tenemos es el resultado de 30 y tantos años de gestión neoliberal en nuestro país, que ha informalizado el trabajo, que ha precarizado las relaciones laborales y que ha reducido los ingresos de los trabajadores. La pandemia además ha agregado efectivamente el cierre de centros de trabajo, ha agregado el abuso de las empresas con el mecanismo de las grandes empresas, porque las pequeñas empresas ciertamente al cerrar han tenido que la suspensión perfecta era útil, pero hay grandes empresas que se han aprovechado. Más bien se han aprovechado. Sí, es cierto. Y no solamente de reducir personal, sino que además recibir grandes cantidades de dinero y aún así reducir. Entonces, ese es el resultado de la pandemia y de la política anterior. Bien. El cambio que hoy se necesita es que efectivamente este gobierno encare esa problemática, y para encarar esa problemática no hay otra forma en el mundo del trabajo realmente que no sea el diálogo social tripartito entre empresarios, trabajadores y gobierno, para poder verdaderamente encaminar las cosas en un empleo adecuado, en remuneraciones adecuadas y protección social también adecuada, ¿no? Correcto. Muchas gracias, Julio César Bazán Figueroa, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú, la CUT, ha sido nuestro invitado en esta oportunidad. Gracias. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.